Presencia del Santo Padre en el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, volvieron a reunirse los cardenales, arzobispos, obispos, prelados de la familia pontificia para asistir a la tercera reflexión del cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, quien comenzó recordando brevemente el tema y el espíritu de estas meditaciones cuaresmales con el propósito de reaccionar a la tendencia generalizada a hablar de la Iglesia como si Cristo no existiera, como si pudiéramos entender todo sobre ella prescindiendo de Él. Sin embargo, afirmó, nos propusimos reaccionar a esto de una manera diferente a la habitual, no tratando de convencer de error al mundo y a sus medios de comunicación, sino renovando e intensificando nuestra fe en Cristo, no en clave apologética, sino espiritual. Partiendo de la época de Plinio, el joven gobernador de Bitinia y del Ponto, quien escribió una carta al emperador Trajano para pedirle indicaciones sobre cómo comportarse en los procesos seguidos contra los cristianos, Cantalamessa propuso sintéticamente una reconstrucción de la historia del dogma de la divinidad de Cristo. Fue solemnemente sancionado en el Concilio de Nicea en el 325 con las palabras que se repiten en el credo: creo en un solo Señor Jesucristo, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre. Y afirmó que más allá de los términos utilizados, el significado profundo de la definición de Nicea fue que, en todos los idiomas y épocas, Cristo debe ser reconocido como Dios en el sentido más fuerte y más alto que la palabra Dios tiene en esa lengua y cultura, y no en algún otro sentido derivado y secundario, para lo cual, explicó, se necesitó casi un siglo de ajuste antes de que esta verdad fuera recibida en su radicalidad por toda la cristiandad. También Cantalamessa se refirió a la reforma protestante, que aumentó su centralidad, si bien incluyó un elemento que más tarde daría lugar a los desarrollos negativos. De hecho, los reformadores protestantes afirman: conocer a Cristo significa reconocer sus beneficios, no investigar sus naturalezas y los modos de la encarnación. También aludió a la Ilustración y el racionalismo, que encontraron en todo esto el terreno adecuado para la demolición del dogma, mientras que para Kant lo que cuenta es el ideal moral propuesto por Cristo más que su persona. La teología liberal del siglo XIX reduce prácticamente el cristianismo a la sola dimensión ética y, en particular, a la experiencia de la paternidad de Dios, sin olvidar a Gandhi, quien había conocido el cristianismo en esa versión reductiva. El predicador dijo que la versión más cercana a nosotros de esta tendencia reductiva del cristianismo es la popularizada por Bultmann en el nombre, esta vez, de la desmitologización. Dejando a un lado lo que el mundo piensa, Cantalamessa invitó a despertar la fe en la divinidad de Cristo, una fe luminosa, no borrosa, objetiva y subjetiva, es decir, no solo creída, sino también vivida. Incluso hoy en día, Jesús no está tan interesado en lo que dice la gente de Él, sino lo que sus discípulos dicen de Él. La pregunta está perennemente en el aire: ¿pero ustedes quién dicen que soy? De manera que a partir de los evangelios recordó que en los sinópticos la divinidad de Cristo nunca es declarada abiertamente, pero es continuamente sobreentendida. ¿Quién, sino Dios, dijo, puede perdonar los pecados en su propio nombre y proclamarse juez final de la humanidad y la historia? Con un pelo o una gota de saliva es suficiente para reconstruir el ADN de una persona. Así basta una sola línea del Evangelio leída sin preconcepciones para reconstruir el ADN de Jesús, para descubrir lo que pensaba de sí mismo, pero no podía decir abiertamente para no ser malinterpretado. La trascendencia divina de Cristo transpira literalmente en cada página del Evangelio. Al afirmar que sobre todo Juan, quien ha hecho de la divinidad de Cristo el propósito principal de su Evangelio, el tema que unifica todo, debemos quedar asombrados, dijo el purpurado, ante la empresa que el Espíritu de Jesús ha permitido que Juan llevara a cabo. Abrazó los temas, los símbolos, las expectativas, todo esto, en definitiva, que era religiosamente vivo, tanto en el mundo judío como en el helenístico, haciendo que todo esto sirviera a una sola idea, mejor, a una sola persona. Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Aprendió el lenguaje de los hombres de su tiempo para gritar en él con todas sus fuerzas la única verdad que salva, la palabra por excelencia, el verbo. Después de recordar algunos conceptos de San Pablo, el predicador dijo que creer en un Dios nacido en un establo y muerto en una cruz es mucho más exigente que creer en un Dios distante que todo el mundo puede representarse según su propio gusto. De ahí su sugerencia: debemos comenzar demoliendo en nosotros los creyentes y en nosotros los hombres de la Iglesia la falsa persuasión de que en lo que respecta a la fe estamos bien y que si acaso todavía debemos trabajar en la caridad. ¿Quién sabe si no es bueno durante un poco de tiempo no querer demostrar nada a nadie, sino interiorizar la fe, redescubrir sus raíces en el corazón?
Además, subrayó las importantes consecuencias para el ecumenismo cristiano y dijo: el verdadero ecumenismo espiritual consiste no solo en orar por la unidad cristiana, sino en compartir la misma experiencia del Espíritu Santo. Consiste en la que Agustín llama la Societas Sanctorum, la comunidad de los santos, que a veces dolorosamente puede no coincidir con la Communio Sacramentorum, es decir, con el compartir los mismos signos sacramentales. Todos creen que Jesús es un hombre. Lo que marca la diferencia entre creyentes y no creyentes es creer que Él también es Dios. La fe de los cristianos es la divinidad de Cristo.